Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Luis Enrique. Voy a hablar sobre el tema estamos en la semana 12 y voy a poner sobre el contratos modernos. En primer lugar, tenemos el contrato de obra y de servicios que son regulados en el artículo 1771 del Colegio Civil y siguientes. El contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una retribución. Los materiales son proporcionados por el comitente para la ejecución de la obra a menos que no haya un punto distinto. ¿Cuáles son las obligaciones del contratista? Las obligaciones del contratista son hacer la obra según la forma y el plazo pactado, dar aviso de inmediato al comitente sobre los materiales defectuosos, pagar materiales que reciba si estos por negligencia dejan de ser servibles. Como siguiente tenemos el contrato de locación del servidor. Este está regulado en el artículo 1764 del Código Civil y siguientes. No hay relación laboral entre el comitente y el locador. Recibe el trabajo que es el locador, se obliga a presentar sus servicios por cierto tiempo a cambio de una retribución dada. Con respecto a los contratos de obra y servicio, ¿qué es esto? Este tiene una prestación de servicios físicos o intelectuales. El locador debe prestar sus servicios personalmente, puede mejorar y puede tener colaboración bajo su propia responsabilidad. Ahora me refiero sobre las dos lecturas que nos ha mandado a leer sobre la semana 12. La primera lectura trata sobre el joint venture. ¿Qué es? Es un acuerdo entre dos o más partes según el cual los riesgos, las ganancias y las posibles pérdidas asociadas a una determinada actividad económica se comparten durante el periodo del tiempo pactado y de acuerdo con el objetivo. Es una forma de cesación, ya que es un modelo jurídico nacido de los negocios y definido por contratos y juicios. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las características que tiene el joint venture? El joint venture como características tiene voluntad contractual de las partes, la doble o múltiple propiedad del negocio constituido, la cooperación ante un proyecto específico, la comunión de intereses frente a un proceso dado o combinación económica, la integración de los recursos ofrecidos por las partes, la intervención activa de los contratantes en la gestión estratégica y la operatividad del negocio. La complementariedad de las actividades de joint venture respecto al campo de acción usual de las partes. Esas serían las características del joint venture. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo se aplica? Un contrato de riesgo compartido se aplica cuando es un contrato de riesgo compartido. Es válido cuando dos o más partes se comprometen a compartir los riesgos, beneficios y posibles pérdidas asociadas a una actividad económica específica y definida en el tiempo convenido o de acuerdo con el objetivo. ¿Cómo se aplica? El contrato de joint venture se aplica como un acuerdo contractual entre dos o más partes para dividir sobre las bases para los riesgos, los beneficios y las posibles pérdidas de una actividad económica específica y determinada en el tiempo y en el objetivo. Pasando a la última pregunta, ¿qué consideraciones importantes se deben tener en cuenta? Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta con un contrato de empresa bastante inclinen. A este me refiero al joint venture, sería la necesidad de un acuerdo entre dos o más partes, el negocio o proyecto específico involucrado, la contribución de recursos de cada parte, la participación activa en la gestión y la operación del negocio, la distribución de riesgos y beneficios, el establecimiento de control y representación, y la regularización de la participación en los resultados. Además, puede existir la necesidad de publicar el contrato y considerar las aplicaciones y responsabilidades legales de cada parte. Ahora pasamos al segundo texto, que sería el contrato de franquicia. ¿Qué es el contrato de franquicia? El contrato de franquicia es un acuerdo comercial entre dos partes, el franquiciante y el franquiciado, en el que el primero otorga al segundo el derecho de utilizar su marca, nombre comercial, procesos y técnicas comerciales ya aprobados, a cambio de una remuneración para explotarlos obligatoriamente y totalmente, con el fin de realizar una efectiva penetración sobre un mercado determinado y obtener un desarrollo acelerado de la actividad comercial de las empresas involucradas. Eh, Características del contrato de la franquicia. Bueno, yo he logrado destacar sobre el contrato de franquicia estas características que yo creo que es más importante. Estas destacan ser un contrato bilateral, principal, generoso, no paritario, de ejecución sucesiva en el tiempo, de colaboración empresarial y de transferencia de tecnología. Claro, además, yo he logrado sacar características más importantes que tiene este contrato de franquicia. Siguiente. ¿Cuándo se aplica?
Se aplica cuando una empresa decide expandir su negocio, eh, de producción o distribución de bienes y servicios, mediante la participación de terceros con capital de inversión. El franquiciante presta temporalmente su nombre, marca y sistema para hacer un determinado negocio, pidiendo los derechos de uso de su marca y brindando asistencias técnicas al franquiciado. ¿Cómo se aplica el contrato de franquicia? El contrato de franquicia se aplica mediante la suscripción de un acuerdo entre los franquiciantes y el franquiciado, en el cual se establecen las obligaciones y derechos de ambas partes, así como los términos y condiciones bajo los cuales se otorga la franquicia. Último, diríamos que hay consideraciones importantes que se deben tener en cuenta. Las consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta respecto al contrato de franquicia sería la formación del contrato de franquicia, las obligaciones y derechos del franquiciante y el franquiciado, la estructura del contrato de franquicia. Además, es importante tener en cuenta aspectos como la propiedad intelectual, los aspectos civiles, el derecho societario, el derecho tributario y los efectos sociales. También se deben considerar las contraprestaciones económicas como el derecho de entrada, las regalías, la zona de influencia o territorialidad, los manuales de operación. Muchas gracias, profesor. Sí, hasta luego.